Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto en este momento con el abogado Stalin Zacoto, experto en seguridad, para hablar sobre la crisis carcelaria y de seguridad, cómo enfrentarla, cuáles son las sugerencias, debido a que hasta el momento se evidencia que no existe el control total de los centros carcelarios, por un lado, y el tema de la inseguridad sigue siendo un problema que genera preocupación entre los ciudadanos. Abogado Zacoto, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Gracias, Fausto. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos que comenzar haciendo el primer diagnóstico. El primer diagnóstico es que el control de los centros de privación de libertad de manera definitiva nunca se lo ha tenido. ¿Por qué no se lo ha tenido? Es simplemente por una falta de decisión de carácter política por parte del Estado, una política clara, ¿sí?, para enfrentar al delito en sus diversas manifestaciones. Esa es la verdad. Tenemos que comenzar reconociendo esto. Y prueba de ello es que en cuántas ocasiones hemos tenido que hacer intervención, aprovechando el estado de excepción de los centros carcelarios, para poder intervenirlos. Y cada vez que se los interviene se encuentran armas, cada vez que se interviene se encuentra munición, se encuentra droga. Es decir, se encuentran una serie de elementos prohibidos. Sin embargo, luego de hacer la intervención, volvemos a lo mismo. Eso demuestra una sola cuestión. No hemos tenido el control de los centros de privación de libertad, independientemente de lo que se diga de manera oficial por parte del ENAI. La falta de decisión política en este caso iría de la mano, y desde hace décadas quizá, de la corrupción, porque pueden tener o pueden mostrar este interés, esta decisión política por intentar controlar. Yo creería que en este y en otros gobiernos en algún momento nos habrán seguramente mentido, pero dicho que que han tomado la decisión política de asumir el control. Pero la corrupción está allí. La corrupción ha permitido que ingresen armas, ha permitido que ingresen todo tipo de objetos, que haya celdas incluso con ciertos privilegios. Se ha mostrado esta vez. Hemos tenido cuantas intervenciones y sigue ocurriendo lo mismo. Hay corrupción. ¿Es imposible sacarla? A ver, mira, combatir a la corrupción no es imposible, pero hay que tener decisión. Mira, el gran problema de las secretarías y de los ministerios de seguridad es que en estos puestos han sido designados personas que son o políticos, o pseudos políticos, o personas con aspiraciones políticas. Y entonces, hacer la lucha contra el delito en sus diversas manifestaciones y contra la violencia en sus diversas manifestaciones demanda tomar acciones, y estas acciones tienen costos políticos. Y como las personas que están ahí tienen aspiraciones de carácter político, entonces no las toman y tenemos una inacción. Consecuentemente, tenemos que llegar a concluir en lo siguiente: las personas que estaban ahí o no saben lo que había que hacer, o no saben cómo hacerlo, o simplemente no tuvieron la gana de hacerlo. Pero dentro de todo esto viene lo que es la política estatal. El ente rector tenía que darse cuenta: esta es mi política, no la estás ejecutando, si no me lo ejecutas, cambio inmediato. Sin embargo, aquí ya se ha normalizado la toma de los centros de privación de libertad, arman sus escaramuzas, las mantienen durante 48 horas, 72 horas, y luego de eso interviene la policía y dicen: tomamos el control nuevamente de los centros de privación de libertad. Lo cual queda en evidencia que es totalmente falso. Dese cuenta cuánto ha demorado la crisis que tenemos en este momento en el centro de privación de libertad de Guayaquil. Ya tenemos más de 5 días en eso. Y todavía no se termina. Hoy día hicieron la última intervención y dése cuenta cuáles son los resultados. ¿Qué cantidad de munición, qué cantidad de armas? Y finalmente, ¿por qué no lo hicieron desde el primer día? Y en medio de esta crisis hay también algo que preocupa, y son las declaraciones contradictorias. El comandante de policía reconocía esta mañana en nuestro espacio informativo que
no tienen el control de algunos pabellones, inclusive de la penitenciaría del Litoral. Casi a la par, desde el SNAI se daban declaraciones en el sentido de que han asumido ya el control. Y hemos tenido, esto hemos repetido en algunas ocasiones con algunos entrevistados aquí, hemos tenido aquí sentados a varios directores del SNAI en su momento. Todos nos han dicho en su momento que tienen el control, que han tomado el control de las cárceles del país. Y esto no ha ocurrido. Alguien se les está escapando allí. Sí, y seguramente tienen el control de algún área específica, pero no tienen el control de los centros de privación de libertad. Eso está claro, y tómese en cuenta una situación, que cuando se produce una crisis en un centro de privación de libertad, inmediatamente esto se multiplica o se replica en todos los centros. Eso demuestra que están hipercomunicados las personas que están privadas de la libertad y que finalmente tienen la capacidad de consensuar acciones, y finalmente tenemos que soportar las declaraciones tipo rueda de prensa que hacen desde el interior y que finalmente deja muy mal parado al Estado, porque recordemos que el monopolio de la fuerza para generar ambiente seguro es propio del Estado, y esto es indelegable. Y de hecho, para los ciudadanos comunes, tan solo se puede hacer uso de la fuerza en procesos perfectamente identificados en el Código Orgánico Integral Penal, que como es la legítima defensa y el estado de necesidad. Lo demás está a cargo del Estado. Y en este caso específico, estamos hablando de los centros de privación de libertad, están a cargo del Estado, y es el Estado el que tiene que asumir sus responsabilidades, y desde luego los directivos que están a cargo de los estamentos que están a cargo de los centros de privación de libertad tienen que asumir sus responsabilidades, ya sea en este momento o en lo posterior, pero tienen que ser responsables de lo que han hecho o dejado de hacer. Y usted lo ha mencionado, uno de los oficiales precisamente aparece en las imágenes en las que da declaraciones que fueron difundidas en redes sociales, alias Fito, líder de los choneros, y haciendo un llamado a una tregua, una cosa que no se entendió realmente por qué ocurre que un oficial de policía esté a un lado de uno de los cabecillas de esta banda dando estas declaraciones. Se ha dicho que él presentó precisamente un parte policial en el cual se informa cómo se procedió a esta intención de entrega de armas o esta entrega de armas por parte de alias Fito, pero ¿cómo entender? ¿No hay suficiente preparación en ciertos oficiales como para que tengan ese recelo y haya sido presionado, se ha dicho, a estar ahí junto al resto de los integrantes de la banda? Efectivamente, esa es la explicación que dio el comandante general el día de hoy en la mañana sobre este caso específico. También te recuerdo que el Código Orgánico Integral Penal es claro en su artículo 273, que establece la imposibilidad de revelar la identidad de los agentes encubiertos. Este es el caso de un agente encubierto, ¿sí? Pero también aquí me permito decirte, la persona que está involucrada en ese proceso específico, de lo que yo entiendo, fue parte de SENAIN, fue parte de la coordinación de los centros de privación de libertad en gobiernos, inclusive en gobiernos anteriores, y en este momento sigue trabajando en esta actividad, y según lo que ha manifestado el comandante general Fausto Salinas, el oficial que está involucrado ha presentado un parte informativo donde dice que él tenía que hacer la verificación de la entrega de armas, y que finalmente cuando lo hicieron pasar lo obligaron a pararse en esa rueda de prensa que dio este caballero que dice estar a la cabeza de este tipo de organización. Lo mínimo que podemos pensar es que esto es al menos, lo cual me resulta difícil creer, una novatada, entrar solo el oficial a constatar esta entrega de armas. ¿Por qué no entra con un contingente de policías y que luego de entrar solo se lo obligue a estar parado mientras alias Fito da declaraciones? Bueno, mira, en eso también tenemos que aportar algo que es muy importante y decirlo, ¿no? La posibilidad de que el Estado de manera oficial llegue a un pacto o entendimiento con organizaciones delictivas
o delincuencia organizada no es posible dentro de un Estado de Derecho. Tan solo eso es posible en un estado de anarquía y de desorden. Y en todo caso, si existe algún mando medio, ¿sí?, que haga algún tipo de pacto, pero bueno, tendrá que responder ante las autoridades competentes, ante la Fiscalía, ante asuntos internos de la Policía Nacional, a explicar por qué lo hizo y cómo lo hizo. En todo caso, yo creo que desde ahí, en este caso, debemos guardar un poco de prudencia y esperar que el comandante general, de una manera responsable, brinde de manera oficial la información sobre el tema. Por el momento, personalmente, yo me quedo con la versión entregada por el comandante general de la Policía Nacional, en el sentido de que tenía una misión específica, pasó y fue obligado, y que finalmente eso es lo que ha sucedido. Yo me quedo con esa misión porque finalmente esa es la versión oficial, y siendo dada por parte del comandante general, yo tengo que presumir su idoneidad y que es la realidad de lo que le han digamos que informado. Y tal como usted lo menciona, si se tratara de un acuerdo, esto no va en concordancia con un Estado de Derecho, sino cuál es el camino, en qué momento se logra alguna posición de los cabecillas de estas organizaciones, quienes están dentro de los centros penitenciarios, para que puedan dar algún tipo de disposición y que frenen la ola de violencia, de inseguridad que se vive en las calles, ya fuera de los centros penitenciarios, porque hay, parece evidente, una disposición, una orden de generar caos, y la única opción parece también es que ellos decidan desde adentro. Bueno, en realidad hay 3 pronunciamientos de 3 organizaciones puntuales, pero a mí lo que me llama bastante la atención es el hecho de que, más allá de que llaman a la paz, en una parte manifiestan la organización o los miembros que no se quieran someter a este acuerdo de paz, tienen que entender que somos una organización que estamos capacitados para darle guerra. O sea, lo que están diciendo es, oiga, al que no haga caso, perfecto, le vamos a perseguir. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Porque resulta ser que hay 3 pronunciamientos sobre el tema. Y también resulta ser que el día de hoy matan a un mayor y a un cabo de la policía en San Borondón. En San Borondón, sí. Entonces significaría, y deberíamos entender, que las personas que han actuado de esta manera o son disidentes de estas organizaciones, no quieren hacer caso, quieren formar sus propios grupos, y entonces estarían fracasando. Pero básicamente, volviendo al tema, mire, la disposición constitucional para mantener el orden y mantener el orden público y restablecerlo es una función específica de la Policía Nacional, y estando en estado de excepción tienen que ayudar en las fuerzas de tarea las Fuerzas Armadas, y esa es la razón por la cual se hace el estado de excepción, que es para que puedan intervenir también las Fuerzas Armadas y coadyuven a generar este orden que requerimos en la sociedad. En todo caso, sigue siendo esto una obligación del Estado ecuatoriano, y son ellos los responsables, es decir, el Ejecutivo en este momento, el responsable de generar ese ambiente seguro. Y que por favor no traten de decir y endosar el tema de la seguridad única y exclusivamente a los ciudadanos. Porque yo les recuerdo algo, desde que se emitió el decreto que permite el porte de armas, hasta la fecha, señor presidente, si no se ha enterado, no se ha emitido ni un solo permiso ni de porte ni de tenencia, porque se les ocurrió la brillante idea de poner una serie de requisitos, y esos requisitos hasta el momento no se pueden cumplir. Así que toda la laraca que hicieron, que estaban tomando decisiones que contribuyen a generar ambientes seguros y que querían atender el pedido de un sector de la sociedad que quería registrar sus armas
para protegerse, no para atacarse, sino para protegerse, finalmente quedó en el olvido y no han hecho nada. Vuelve entonces. Señor presidente, a usted lo han engañado en ese sentido. Y pregunte, pues, ¿quién le ha engañado, pues? Vuelve entonces la responsabilidad y la misión que tiene la Policía Nacional, la misión constitucional de dar la protección y garantizar la seguridad para los ciudadanos. Doctor Sacoto, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto, por la invitación. Que tenga una buena noche. Gracias, una buena noche también. Ha sido el doctor Stalin Sacoto, experto en seguridad, hablando sobre la crisis carcelaria y de seguridad en el país, cómo enfrentarla, algunas de los diagnósticos que ya se han dado, y es la falta de decisión política por un lado. Esto ha impedido pues que se logre dar un control total de los centros penitenciarios en el país y pues evidentemente lo que ocurre en las calles. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.